pero voy a darle también la palabra a nuestro segundo speaker de la noche, nuestro psicólogo de la Facultad de Educación, el profesor, bueno, no, Juan Carlos Galindo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo quisiera que un poquito tú te presentaras, pero a mí me parece, para que lo tengas en cuenta tu presentación, siempre me ha parecido muy importante la parte de la sensibilización que tú le haces a nuestros estudiantes que llegan a la Universidad Subcolombiana, que llegan a nuestra Facultad de Educación. Y entonces yo quisiera que hoy, también en el marco de tu intervención, tuvieras bastante en cuenta contarnos mucho de estas cosas. Entonces, Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues te cedo la palabra. Vale, profe, muchas gracias por la invitación a este espacio que ha venido cobrando gran relevancia dentro de las actividades que hace la Facultad de Educación. Me parece que es un espacio abierto para todo el mundo. Como nos acabamos de dar de cuenta, hay una intervención de una docente también que quiso aprovechar ese espacio para resolver alguna inquietud, ¿no? Entonces vemos cómo cobra relevancia no solamente para la comunidad universitaria, sino también para un campo mucho más amplio, quizá municipal o departamental. Permítanme presentarme, mi nombre es Juan Carlos Galindo, soy psicólogo de la Facultad de Educación. Llevo 10 años ejerciendo esta profesión, con la Facultad de Educación llevo 2 años y medio. Afortunadamente me ha ido muy bien con el trabajo que he realizado con los estudiantes principalmente. También venía realizando labores con la parte administrativa, pero ya ese semestre me he enfocado solamente a los estudiantes. Quiero compartirles algo de la experiencia laboral que he tenido con estos estudiantes en esta noche, conversar un poco acerca de lo que he logrado analizar y reflexionar frente a estas observaciones. En primera medida, pues fue un cambio inesperado el hecho de trabajar de manera telefónica, ya que estaba acostumbrado a tener al estudiante de frente, poderlo observar. De hecho, considero que por tener la habilidad de dibujar, tengo una inteligencia, por decirlo así, visual, que me permite leer, digamos, hacer lecturas corporales que complementan mucho lo que es la terapia, ¿no? Cuando pasé a un plano ya de teleconsulta, pues era un poco más difícil, de hecho, manejar este tipo de situaciones emocionales que planteaban los estudiantes. Para mí fue realmente un grado de mayor exigencia, centrarme o enfocarme solamente en lo que podía escuchar. Obviamente, en la medida del tiempo empecé a desarrollar mayor esta atención, este foco en lo que escuchaba, en lo que podía, digamos, captar mediante sus palabras y de punto algunos tonos que también se reflejaban cuando hablaban de sus experiencias, de sus situaciones. Algo muy curioso y quizás también muy frecuente digamos, a toda la comunidad de psicólogos que hacen parte de la universidad, son las mujeres quienes más recurren a este tipo de ayudas. Los hombres realmente son muy resistentes a buscar una orientación psicológica y frente a esto pues hice una reflexión que me llevó a tomar a unas conclusiones. Llegué a pensar que quizás el hecho de que un hombre asuma este rol de psicólogo, de alguna manera inconsciente las mujeres encuentren mayor afinidad. De fondo, considero que una terapia para que tenga un mayor éxito, hay un cierto amor coartado que permite la funcionalidad y el mayor trabajo del paciente cuando se requieren de ciertas tareas. Considero que por ese motivo las mujeres tienen mayor afinidad en el rol psicológico cuando lo asume una figura masculina. Los hombres realmente son los que recurren con menor frecuencia, o si lo hacen por ahí 1 o 2 veces y ya como que se retiran del proceso. Entonces me parecía muy curioso ese dato. Quiero aprovechar también ese espacio para agradecer a los docentes. Creo que cumplieron o están cumpliendo una labor muy importante en este proceso de orientación, porque son ellos principalmente los que remiten al psicólogo, debido a que son personas que están en contacto de primera mano con los estudiantes, pues fácilmente pueden identificar quiénes son los estudiantes que requieren de estas orientaciones y muchos de ellos han asumido ese rol
mucha responsabilidad y me han remitido a los estudiantes que logran identificar con esas dificultades que para muchos pues, es conocida como la depresión y la ansiedad principalmente, ¿sí? Son términos que inclusive yo considero que se han puesto de moda en boca de todos. Algo muy curioso y hasta gracioso es que me llegaban algunos estudiantes con un autodiagnóstico, por decirlo así. Me decían, es que yo padezco de una ansiedad y yo preguntaba, pero es que, ¿quién le dio ese diagnóstico? Ya presumía yo que habían acudido a un psiquiatra para que llegaran con ese diagnóstico y me decían que no, que ellos sabían que lo que tenía era ansiedad. Y como lo decía el profesor Fabio, no toda preocupación es una ansiedad, ni todo temor tampoco lleva a ese trastorno. Entonces, es como riesgoso cuando ese tipo de términos que son, digamos, de un carácter riguroso, cuando un trastorno es diagnosticado como tal, tiene que cumplir ciertos parámetros y no cualquier persona lo puede llegar a diagnosticar. Y lo riesgoso de estos términos cuando se vuelven moda es que tienden a ser utilizados por cualquier persona, ¿no? Que empiezan a ser parte, digamos, de la jerga común. Entonces, me parece también muy curioso eso, ¿no? De que los estudiantes llegaban ya con un diagnóstico evaluado por ellos mismos. El tipo de orientaciones que inicialmente yo recibía me daba cuenta que tenían un fondo, digamos, latente, eran dificultades que estaban ahí desde hacía mucho tiempo, pero que debido quizás digamos, a las actividades, a las rutinas, a estar enfocados siempre hacia afuera, no le prestaban mayor atención. Pero cuando ya entramos en esta etapa de confinamiento, que el foco de atención ya no iba tanto hacia afuera, ya las actividades rutinarias como, digamos, los encuentros los sábados o los viernes, cuando salían a tomar o quizás para practicar algún deporte, se fueron acabando. Esos espacios en el hogar empezaron a dar la oportunidad de pensar más en uno mismo, como en dirigir el foco hacia el interior. Y es ahí donde empiezo yo a notar que los estudiantes se dan cuenta que tienen problemas por resolver y muchos de ellos eran heridas emocionales de la infancia. Muchísimos de esos problemas que yo logré atender provenían de una infancia en la cual no habían tenido la oportunidad de resolverlos. Entonces, digamos que este confinamiento del todo no ha sido tan negativo. Para algunas personas ha sido una oportunidad de crecimiento, de superación, de lograr resolver conflictos que habían estado ahí guardados y que no habían sido no habían sido, digamos, sacados al exterior. Nunca habían tenido la oportunidad de expresarse. Recuerdo mucho una orientación que tuve con un estudiante donde al finalizar la consulta me dijo, sentí que la que estaba hablando en ese momento no era yo, sino que era la niña que tenía guardado, que estaba dentro de mí. Entonces me parece que ese proceso de catarsis y de sublimación de todas esas energías es muy eficiente cuando se presta un espacio para eso, ¿no? Para que salgan a flote. Considero que este espacio bueno, que el confinamiento generó este espacio para eso, ¿no? Para que las personas pudieran también mirar su interior, poder sanar también todo eso que tenían guardado, que tenían represado y que le dieran pues como un lugar, digamos, más equilibrado dentro de sus estados emocionales. Bueno, otro punto también muy importante es el conflicto a nivel de relaciones intrafamiliares. Juega un papel muy importante en el desarrollo integral de cada estudiante. Digamos, la universidad que se ha visto como en el afán de lograr un desarrollo integral dentro de los estudiantes, también asumimos o ofrecemos más bien, una orientación también familiar. Ese es el afán en el que estamos ahora los psicólogos, centrarnos más en las relaciones familiares más que en el propio estudiante. Muchas veces el estudiante simplemente es como la consecuencia de una mala relación interfamiliar y dejamos a un lado, desconocemos todas esas relaciones interfamiliares que son negativas para el estudiante y que lo llevan a tomar decisiones muchas veces negativas, ¿no? De ahí el origen de muchos que consumen sustancias psicoactivas o, no sé, otro tipo de conductas negativas que los perjudican en su desarrollo personal.
Entonces, desde mi punto de vista, pues yo logré, digamos, un mayor acercamiento a las familias, ofrecí ese espacio para ellos y muchos de ellos también tuve una buena acogida. Por medio de ese tipo de ayudas audiovisuales, pues logré que nos reuniéramos de manera virtual y obtuve también buenos resultados. Las familias son muy agradecidas en ese sentido. Parece que nunca la universidad había tomado con esas iniciativas de trabajar con la familia y al hacerlo, pues ellos reconocen como de esa manera positiva trabajar con ellos también. Bien, pues no sé ¿sí? Sí, no, es que quería un poco como apoyar ahí o ver si de pronto alguien tendría alguna pregunta, Claro que sí. pero quería decir que siempre uno de los puntos que ha sido como muy complicado en términos de los estudiantes es precisamente ese llegar a la familia, inclusive esa primera reunión que se plantea, por eso al principio te decía de hablar pues sobre esas primeras relaciones con los estudiantes que llegan, porque es muy complicado de pronto que los padres de familia lleguen. Entonces, no sé cómo has visto o dónde radica el hecho de que ahorita se haya logrado, digamos, como un mejor punto en esa comunicación, pues porque igual es como, son aprendizajes, son aspectos a tener en cuenta. Pues una de las mayores dificultades que afronta la Universidad Colombiana, por muchos sabidos, es el consumo de sustancias psicoactivas. En la presencialidad, pues, era muy evidente la cantidad de jóvenes que lo hacían en lugares donde no eran muy vigilados. Cuando empezamos a trabajar esa problemática con los estudiantes, fácilmente nos dábamos cuenta que detrás de esa problemática de consumo habían, digamos, relaciones interpersonales a nivel familiar que eran muy dificultosas para ellos. Entonces ahí se empezó a ver como el afán también de involucrarlos a los padres de familia. Inicialmente fue mucho más fácil convocarlos a los padres de familia de los estudiantes de primer semestre. Por eso cada vez que entraban ellos en la inducción, era prácticamente obligatorio que los padres de familia también asistieran a estos eventos y así se empezó como a ganar espacio con ellos y ellos también como a darse la oportunidad de hacer parte también de la comunidad universitaria. Entonces ahí fue como, ahí se empezó como a ganar ese espacio con ellos y abrir también, digamos, una orientación para los padres de familia que muchas veces consideraban que la universidad era única y exclusivamente para los estudiantes, que ellos no tenían ya nada que ver con el cuidado ni con la responsabilidad de ese aprendizaje que se da en la universidad. Qué bueno, no sé si de pronto alguien de los que están aquí antes de que Juan Carlos siga tiene alguna pregunta, o si de pronto también tú, Laura, quisieras interpelar a Juan Carlos con algún aspecto. Sí, estaba pensando cuando Juan Carlos estaba comentando que pues los jóvenes que están en las instituciones educativas, ¿no? Con un montón de dificultades en sus ambientes familiares, en sus contextos de barrio, de comunas, en situaciones económicas difíciles, otros jóvenes que vienen de las zonas rurales, en fin, la vida misma, ¿no? En su conflicto diario, pues son esos jóvenes que entrarán a la universidad y pues que obviamente el tema de uno entrar a una universidad es un poco muy diferente a estar en una institución educativa, a estar en un colegio, ¿no? Entonces, la exigencia académica, tus amigos, el ambiente donde uno se desarrollaba, va a cambiar, cambia todo. Entonces, realmente, pues sí, imagino que ese apoyo psicológico, terapéutico, bueno, no sé si realmente no soy psicóloga, en qué momento se convierte en una terapia, pero en ese apoyo de poder contar con alguien en el que tú puedas hablar sin que sea tu amigo, tu familia, poder encontrar como una observación más así impersonal, ¿no? Pero que puede hacerte una lectura de ti, pues me parece muy importante. Pues eso es saludar a Juan Carlos como en ese sentido, porque creo que es muy importante. Vale, muchas gracias. Sí, Sí. Juan Carlos, yo tenía también otra inquietud y es, bueno, tú nos decías ahorita, tenemos que de alguna manera aprender a manejar este problema del consumo de sustancias
Y entonces yo quería saber si tú tienes alguna percepción de si, bueno, cómo va esta situación con los jóvenes en la casa, o sea, ha aumentado, ha disminuido, y te voy a decir por qué, porque ahorita tú decías que alguien, bueno, se acercó y ya llevaba el diagnóstico y bueno, o sea, como todas estas cosas así, que yo misma digo a veces estoy deprimida, o sea, y entonces de pronto uno está como en esta, o sea, uno está en esta casa y está en esa situación y de pronto está solo, decía yo cuando empecé, está uno con sus silencios. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Ha empeorado? ¿Sigue igual? ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, cada uno de nosotros para poder apoyar, o sea, no sé? Ya, pues yo considero que la problemática ha tomado como otras máscaras. Considero que algunos estudiantes que venían, digamos, con esa problemática del consumo, pues obviamente el confinamiento ha hecho que se disminuya en algún grado, ¿sí? Digamos, por la dificultad de pronto de conseguir la droga, el hecho de estar confinados, pues también impide que fácilmente salgan a la calle a cualquier hora. Pero ha tomado otras máscaras. Muchos de ellos he logrado, con ellos he identificado que empiezan a tomar una serie digamos, de malestares depresivos o algunos ansiosos, manifestaciones inclusive existenciales, donde ya no le ven interés a nada de lo que hacen, se deprimen fácilmente, las actividades que hacen realmente no les generan ninguna clase de placer, pues porque, digamos, ya venían con una serie de hábitos donde todas digamos, sus actividades diarias iban acompañadas del consumo y era lo que quizás era como el motor o la motivación para desarrollar esas actividades. Digamos, algunos manifiestan que inclusive para almorzar, antes de almorzar, tienen que consumir para que se les abriera el apetito, según ellos, ¿no? Y así sucesivamente, todas las actividades, cuando entraban a clase, cuando practicaban un deporte, cuando compartían con los compañeros, iban acompañadas del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, al no estar ya este consumo tan marcado en su diario vivir, entonces lo lleva como a perder un poco ese placer que generan ese tipo de actividades y lo lleva también a una cuestión como mucho más profunda que es, por ejemplo, el significado de la vida, ¿no? El sentido que le dan ellos a la vida. Entonces, se va perdiendo un poco eso, como que, bueno, y ese tipo de actividades que yo hago, ¿para qué? ¿Qué fin tiene? Ya no le encuentran el placer en sí y se pierde también ese trasfondo de vivir, de tener una orientación en su vida, porque se pierde el placer simplemente. Y pues obviamente también detrás de eso, como lo decía anteriormente, continúa aún latente los conflictos que lo llevaron al consumo de sustancias psicoactivas y que no se han sido, no se han resolvido, no se han resuelto, perdón, están ahí todavía latentes sin resolverse. Juan Carlos, y mira, yo no sé ahorita, o no sé si de pronto hacerle la pregunta a los dos, porque sí, yo creo que sí. Además que sí, ya estamos en el tiempo de preguntas de los dos. Entonces, nosotros hemos estado leyendo, inclusive ahorita tenemos, inclusive nuestra protagonista allí en este Titanes Caracol, y hemos estado leyendo bastante que la cifra de suicidios en el mundo, particularmente en el Huila, ha subido, porque también leía en días pasados que el Huila es una región con un índice muy alto de suicidios. Entonces, yo quisiera saber, pues, los dos, cada uno desde su ángulo, porque igual Laura, digamos, en este trabajo con comunidad, inclusive que día una psicóloga nos hablaba en términos de estos silencios que hay, lo he dicho varias veces en el aula, de estas cuestiones que no se tocan, de toda esta realidad que hay detrás de una persona que está aquí, que puede estar aquí en este momento con su cámara apagada y toda su carga de sentimientos. No sé, Juan Carlos, cómo ha sido esta situación, lo mismo, no sé, ¿qué opinas? ¿Qué hay por hacer? Yo siempre quisiera pensar que nosotros, desde el ángulo donde estemos, tenemos algo que aportar,
pero de alguna manera necesitamos saber qué tendríamos que hacer para poder como actuar en alguna forma. Entonces, Bueno, sobre este tema se ha hablado bastante, también es un tema que ha estado de moda, el índice de suicidio. Yo considero que principalmente es abrir los espacios en familia a jóvenes que son los, digamos, los principales actores que se encuentran en un conflicto a diario, ¿sí? Por esa permanencia, ese permanente cambio que viven, ya sea, digamos, a nivel educativo, del colegio a la universidad, de sus transformaciones culturales, de las nuevas relaciones sociales que establecen y toda una serie como de duelos que viven por esa etapa. Considero que en la familia muchas veces no encuentran ellos esos espacios para dialogar, para que ellos puedan comprender un poco la dinámica social en la que se encuentran inmersos y se empiezan a generar como una serie de represiones a nivel interior y de alguna manera busca escapar cuando no son comprendidos y pues desafortunadamente los llevan a tomar esas decisiones, ¿no? de suicidio. Pero considero que lo principal, la principal recomendación que daría yo es abrir más un espacio de diálogo a nivel familiar, donde la familia sea un foco de confianza para el joven y no de temor, que es lo que uno viene observando en muchas familias, donde el joven, digamos, comete ciertos errores y por el temor a ser castigado no lo comentan ni el papá ni la mamá, sino que se lo guardan y obviamente no hay un aprendizaje de ese error, sino que por el contrario lo ven como una solución ante cualquier salida, ¿no? Entonces, principalmente eso, el diálogo familiar para mí es fundamental, que los padres logren esa confianza, no tanto de autoridad, sino más bien como una especie de hermandad entre padres e hijos, para que ellos depositen esa confianza y puedan dialogar, puedan buscar, digamos, mediante el diálogo una mayor comprensión frente a los fenómenos que viven en su diario vivir todos los adolescentes y en todos los aspectos que se desenvuelven. Y Laura, ¿tú qué opinas? No sé, o sea, en el marco de lo que haces, de lo que ves, ¿cómo están, digamos, cerca o lejos de esas problemáticas? Pues escuchando a Juan Carlos y escuchándote a ti, estaba como pensando sobre cuáles son esas realidades en las instituciones educativas. Y claro que existen y son marcadas, de jóvenes, no sé si suicidios como tal, han habido como intentos de suicidio y han habido como situaciones, digamos, familiares complicadas en el que los papás dicen, bueno, rector, profesora, yo este muchacho ya no me lo aguanto más, ¿sí? Yo preferiría que hasta de pronto se lo llevara a la policía o alguien porque yo ya no sé más qué hacer con él. ¿Sí? Esas son algunas de las expresiones que a veces uno oye decir, por ejemplo, en los jóvenes de caminar en secundaria, ¿no? Entonces, alguna vez hicimos un acompañamiento con una psicóloga allá del sur del Huila, una persona muy buena, que le decía, pero papás, cuando a mí me dicen eso, yo no entiendo, ya decía ella, así como que confrontaba a los papás porque decía, ese fue su bebé, ese fue su niño. ¿En qué momento fue que usted se desconectó tanto de él para que usted ahora lo vea así de irreconocible? ¿Sí? Porque que ya no pueda comunicarse con él. Entonces, un poco lo que ella decía era, si usted no lo escucha, ¿sí? Si usted siempre, que cuando él era niño venía y le preguntaba, mamá, mira mi dibujo, o mamá, mira, quiero contarte algo, y ella decía, ay, espere, mijito, que estoy hablando acá con la vecina, o ahora pues está chateando, o ahora está viendo novelas, o priorizaba hablar con la tía, ¿sí? Entonces no le daba como su atención. La profesional en psicología nos decía, pues ellos van creciendo y simplemente ellos van alejándose y sus amigos son su mundo, que es el que los escucha y les pones atención. Entonces después pues ellos realmente ya no encuentran en esa mamá como eso que hablaba Juan Carlos, ¿no? Ese diálogo, ese apoyo, porque ya se desconectaron hace años. Entonces decía, pero bueno, eso digamos no quiere decir que usted no se pueda reconectar con su hijo. Eh, ¿Cómo podríamos reconectarnos? Dice, y por ejemplo, si usted siempre le dice, ay, usted no se levanta temprano, otra vez levantándose tarde, es que usted sí no sirve para nada, ¿sí? O sea, como toda
esa intensidad de emociones y de cargas emocionales donde el niño no sirve para nada, a él le va mal en el colegio, ya perdió 3 años. Entonces realmente ella decía, mamá o papá, dígale cómo te levantaste de temprano y te felicito, así se haya levantado a las 10 de la mañana, ¿sí? O sea, como dígale frases donde muestre su apoyo y su comprensión. Y bueno, y ella realmente pues nos daba una charla muy larga en la que nos daba como algunas ideas, le daba a los papás de cómo comprender a sus hijos y cómo llamarlos otra vez como a ese diálogo del que hablaba Juan Carlos. Y pues por otro lado, realmente pues ese es un espacio en el que los maestros siempre dicen, por favor, necesitamos que las familias nos apoyen. La educación no es una educación del maestro, es una educación de la familia y el maestro. Y tú ves, y los espacios de padres de familia, las familias son un poco reacias a sus espacios y ellas casi nunca lo frecuentan, o sea, son la minoría. Estamos esperando a 50 papás, fueron 4. Estamos esperando 100 papás, fueron 20. O sea, ¿dónde están los papás? ¿Por qué los papás no van a las reuniones de padres de familia? ¿Qué es lo que está pasando? Y un poco lo que hizo el profesor Aldemar Macías hace ya 2 años, cuando él estuvo en la administración, fue vamos a hacer unas intensidades de padres de familia, de escuelas de familia, donde también vamos a hacer unos compartires, ¿no? Entonces las familias llevaban el pan, los maestros llevaban el chocolate, todos juntos comíamos el desayuno, ya fuera calado, achira, pan con chocolate, y habían como esos espacios de poder escuchar un poco, bueno, unas personas que venían a hablar, pues, pero también ese espacio de decir, la escuela necesita que la familia esté presente, necesitamos de su apoyo, necesitamos de su presencia. Sí, el trabajo con los jóvenes no es solo un trabajo académico y con los niños, ¿no? Es un trabajo de familia. Mira, Laura, tú escribiste algo acá, lo más de bonito en el chat, sobre lo de las cadenas de amor, ¿cómo es? Bueno, son dos cosas. Lo primero es que por aquí hay una pregunta que te había hecho hace rato, eran las 5:30, y entonces Luz Rocío Blanco te había preguntado qué propuestas inclusivas se han implementado en la virtualidad con la educación formal y la familia. Y entonces tú le contestaste aquí, entonces no sé si quieras tomar un minuto para contestarme en público, porque me parece, de pronto, por ejemplo, las personas que nos están siguiendo en el Facebook no van a tener acceso a esto que has escrito acá. Y muchos de los que a veces estamos en la sala, pues no le ponemos cuidado al chat. No, yo le decía a Luz Rocío, que inclusive a Luz Rocío Blanco, porque ella me preguntaba qué han hecho en la virtualidad con el tema de las familias y con la educación formal, ¿no? Entonces yo le decía que en el tema de familias se ha hecho en este 2020, ¿no? Para este año se han hecho, todos los años se hace algo al menos, ¿sí? O sea, se intenta poder traer a la familia. Entonces, en los últimos 2 años, bueno, se hizo la estrategia de escuela de familias, que es la que yo les estaba contando ahorita, ¿no? Que se hacía en todas las sedes de primaria y entonces se hacían 6 talleres donde se compartía un desayuno y había como una charla. Y eso fue como muy buena, una excelente estrategia. Los papás dijeron, queremos continuar. De repente no 6 al año porque algunos decían que era un poco muy intenso y a veces no podían porque tenían que ir a sus trabajos, etcétera, pero les gustó. Y este año, pues lo que se ha hecho virtual es a través de una estrategia que se llama Contagiate de Amor, lo que ha hecho pues la Secretaría de Educación y es acompañar a esas familias con unos talleres, como los talleres tienen que ver con aceptación, con duelo, porque se hace específicamente para familias que tienen niños en situación de discapacidad o en capacidades diversas. Entonces, pues esas familias pasan por unas situaciones complejas y bueno, Juan Carlos no lo podría profundizar más, son muy complejas en el tema de aceptar a su hijo con esa serie de dificultad. Entonces hay un duelo, hay una rabia, hay un temor y hay una serie de situaciones en las que las familias realmente pues necesitan ese apoyo. Aunque ellas solas también ya lo van haciendo sus catarsis y lo van desarrollando, lo van evolucionando, digamos, pero pues siempre un apoyo, digamos, del Estado es
fundamental. Ya.